Buen día, niños. El segundo semestre, el 22. Gracias. Bien. Nos corresponde hoy día la clase 23. Y el gran tema que se va a tratar en ella tiene que ver con los costos a largo plazo, a nivel formal, matemático o algorítmico, como también en términos gráficos, que es lo que puede ocurrir. Entonces, pido por favor que lean esta lámina, este texto que aparece arriba y yo voy a explicar el monito. Lo que sí hay que tener súper claro es que largo plazo es nada más que la unión de todos los cortos plazos. Y se reconoce o se conoce el largo plazo económico como horizonte de planificación. En el caso que nosotros vamos a analizar, se trata de una empresa que solo tiene una planta y empresas que tienen más de una planta productiva. En este caso, lo que vamos a analizar es una empresa que tiene la característica de solo poseer una planta. ¿Hay dudas hasta allí, niños? ¿Hay dudas? Bien, miren, nunca olviden la de costos de corto plazo. Teníamos en el corto plazo económico lo siguiente. Quedó chueco, pero no importa. Nunca se olvide de eso. Teníamos costo marginal, costo variable medio y costo total. Estamos tomando aquí son las funciones de costo medio total. Esa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Niños, no escuché. Alguien trató de hablar, pero no escuché nada. Sí, profe. ¿Por qué? Porque nunca olvide lo siguiente. En el largo plazo, ¿cómo son todos los factores productivos? Que fue la definición que dimos hace algunas clases atrás. Variable. Variables. Por lo tanto, ¿hay diferencia entre el costo medio total y el costo medio variable en el largo plazo? ¿O es única la función? Es única. Es única. Bueno, entonces tome eso. ¿Me siguen? Y aquí tenemos, por ejemplo, 4 tamaños de planta distintos. Se puede comprar o invertir en tecnología que le permiten producir entre 0 y 100 unidades. Pero también hay otra tecnología que le permite producir entre 0 y 500 unidades. Otra entre 0 y 2000 unidades, y así sucesivamente. ¿Me entiende? ¿Y qué es lo que ocurre? Cada una de esas tecnologías a la larga puede dar origen a estructuras de costos distintos. Por lo tanto, vamos a tener muchas curvas de costo medio de corto plazo. ¿Hay dudas hasta allí? Dependerá de la dotación de factores con lo que cuente la empresa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Ya. Yo les pregunto, miren, aquí no vayan a malentender el mono, voy a extender eso. Y ahí me quedó media rara, pero no importa. Estas funciones de costo son así, podrían ser. La estoy exagerando, obviamente, para que entiendan un concepto. Mire, si usted sabe que su venta
la venta que usted va a tener de este producto es Q sub 1 y solo Q sub 1, ¿qué tamaño de planta le convendría adoptar y por qué? Damos el tamaño de planta, aquel que queda representado por los costos medios de corto plazo. Costo medio de corto plazo 1, costo medio de corto plazo 2, costo medio de corto plazo 3 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, con esta estructura de costos, ¿verdad?, este volumen de producción Q sub 1, usted en promedio lo puede llegar a producir a este costo medio. ¿Sigue o no? A este valor. También lo puede producir con un tamaño de planta 2. Pero ¿cómo es el costo medio? Si adopta ese tamaño de planta, mucha tecnología y está vendiendo poquito, por ejemplo. También lo puede producir con el tamaño de planta 3 e incluso con el 4, si usted quiere. Pero usted, desde la óptica empresarial, ¿qué tratará de hacer? Producir este volumen, dado que es lo que va a ser capaz de vender, al menor o al mayor costo posible. Al menor costo. El menor. ¿Qué les dice el juicio? El criterio. Al menor costo medio. Listo. Que el volumen de producción fuese Q sub 2. ¿Qué tamaño de planta de los que tengo asignado en el mono les convendría? Tamaño de planta 2, tamaño de planta 1, tamaño de planta 3, etcétera. ¿Cuál? El 2. El 2. Si el volumen esperado de venta fuese Q sub 3, ¿qué tamaño de planta le convendría? El cuarto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Todo claro, profe. Entonces les pregunto, ¿sobre la base de qué usted, como empresaria, como dueña de esta empresa, trataría de adecuar su tamaño de planta? ¿Qué es lo que tomaría en cuenta? ¿Qué tomaría en cuenta? El capital y el costo. No, es decir, obviamente sí, pero si te das cuenta, aquí estamos diciendo que el tamaño de planta lo escogemos sobre la base de qué. Del Q que se busca producir. No te entendí, mi niño. Del Q que se busca producir. Bueno, obviamente, es decir, de la demanda que tú esperas satisfacer. ¿Entiende o no? Vean ustedes, hoy día, Usach tiene un tamaño de planta dada la forma, un tamaño de planta adecuado, de menor costo, dada la forma en la cual estamos haciendo las clases y que no estamos ocupando la infraestructura. ¿Tendrá un tamaño de planta adecuado? No. ¿Debiera agrandarse o achicarse? Pongan que se pudiera, no es el caso, pero supongan que se pudiera. ¿Qué tendría que hacer con la gran mayoría de las locaciones o edificios? ¿Operarlos o cerrarlos? Cerrarlos. Cerrarlos, obvio. Hoy día, la gente que está yendo a la universidad en términos, son los demandantes del servicio USACH en genérico, son re pocos. Será la gente de los servidores, la gente del CEGIC y uno que otro administrativo por allí. Pero obviamente la infraestructura que hoy día tiene para la universidad para satisfacer la demanda tanto de clientes internos, funcionarios, como clientes externos, ustedes, los alumnos, obviamente con tres, por decir una estupidez, con 3, 4 salas y 2 edificios, salva. No tiene para qué tener 28 edificios y 100, no sé, 540 salas. No tiene lógica. Obviamente estamos operando un costo bastante mayor que lo obvio.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que las empresas sean capaces de determinar su tamaño de planta sobre la base de la demanda que esperan satisfacer. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y en el mono yo grafiqué solo 4 tamaños de planta. Si hacemos este ejercicio en términos teóricos, en el límite, ¿cuántos tamaños de planta podría optar la empresa? Y yo solo puse 4. ¿Pero cuántos podría ir adoptando? ¿Los 4? No, no los 4. ¿Cuántos? Supongo que ahora la producción venta, por lo tanto, va a ser Q sub 1 más una unidad. Seguramente, por lo que estamos diciendo, tiene que haber otro tamaño de planta que le permita producir ese Q1 más 1 unidades a un costo promedio un poquito menor que el anterior. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿cuántos tamaños de planta en teoría podría adoptar la empresa? ¿Cuántas posibilidades tiene? A eso me refiero. ¿Infinito? Infinita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gráficas, geométricamente, podemos llegar a plantear entonces que el costo medio de largo plazo es nada más que la unión de todos los costos medios de corto plazo. Ahí está. Y de nuevo en el mono, yo solo tracé 3 tamaños de planta de corto plazo, pero ¿cuántos serían? Infinitos. A ver, otra función ahí, 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 y así sucesivamente. Van a haber infinitos tamaños de planta. Entonces, ¿qué es lo que es el costo medio de largo plazo? Que lo vamos a asignar por CMLP, el de corto CMCP, costo medio de largo plazo, costo medio de corto plazo. El largo plazo, y en términos de su estructura o función de costos medios, es nada más que la unión de todos los cortos plazos. Lean el mono, lean la lámina. Está vinculada a la lámina anterior. Le devuelvo un instante para que lo vea. Q sub 1, CMCP1. Q sub 3, CMCP4. Entonces lea la lámina. Cuidado que hay que tener en este monito el siguiente, mire. En ese punto, dado que es la función de costo medio de largo plazo, es la unión de todos los, o la envolvente, o la unión de todos los costos medios de corto plazo. En ese punto, ¿cómo son el costo de medio y de largo? ¿Cómo son? Iguales. En ese punto, ¿cómo son? En el punto 1 son iguales. En el punto 2, ¿cómo son? Iguales. En el punto 3, ¿cómo son? También iguales. Pero tengan el cuidado. No vayan a confundir o hacer mal este gráfico cuando les corresponda realizarlo. El costo medio mínimo para el corto plazo 1 no es ese, no es el punto 1, está por ahí. El costo medio de corto plazo para el tamaño 3 no es el punto 2, está por ahí. Noten que solo en este punto, solo en ese punto, los costos medios de corto y de largo son mínimos. Y significa, aquí la función de corto y de largo son tangentes, no en el mínimo. Acá, el tamaño de planta 3, también son tangentes en el punto 2, pero no se corresponde al costo medio mínimo de corto plazo. Solo ocurre dicha condición aquí en el punto 3, y que tiene, o es un punto muy particular,
En ese punto, con coestrella, ¿cómo es el costo medio de largo plazo? ¿Es o no es un punto crítico? Entendiendo por punto crítico lo que hacemos en optimización. ¿Es o no es un candidato a mínimo? Pues el mínimo de Frentón, les pregunto. Sí. Si lo es, solo allí son tangentes en los mínimos. Este monito lo vamos a complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a agregar los costos marginales, pero entienda el concepto. Si los costos medios de corto y de largo son iguales, ¿cómo tendrán que ser los costos marginales de corto y de largo? ¿Distintos o iguales entre sí? Una cuestión conceptual, de lógica. ¿Qué les dice el criterio? El costo medio el largo plazo, la unión de todos los cortos. Ocurre que los costos medios de corto y de largo son iguales. ¿Cómo tendrán que ser los marginales de corto y de largo plazo? ¿Distintos o iguales entre sí? Iguales. 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 Ya, entonces le agregamos este mono a los marginales. Lean esta lámina y vamos al mono. Esto fue lo que dijimos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ahí. Fíjense, en ese punto, ¿cómo son los costos los costos medios de corto y de largo? Iguales. ¿Cómo tienen que ser los marginales de corto y de largo? También Eso iguales. igual. En ese punto, ¿cómo son los costos medios de corto y de largo? Iguales. ¿Cómo tienen que ser los marginales? También iguales. En este punto, ¿cómo son los medios Iguales. y los marginales? También iguales. Listo. ¿Por qué este mono es así? Porque nunca se olvide. El costo marginal, estoy mirando este tamaño de planta, el costo marginal corta, que fue lo que teníamos hasta la clase anterior, corta a los costos medios en el mínimo. El costo marginal de corto corta a los medios, a la línea fucsia, en el mínimo. En ese punto, el costo marginal corta a los medios en el mínimo. Si se dan cuenta, a todo evento se producen las siguientes dos condiciones. Costo medio de corto plazo es igual a costo medio de largo plazo. Ojo, y las características de que el costo marginal de largo corta al costo medio de largo en el mínimo, es lo mismo que hemos hecho en el corto plazo, ocurren las mismas condiciones. Si el costo medio es decreciente, es mayor que el marginal. Si el costo medio es constante, el marginal lo iguala. Si el costo medio es creciente, el marginal es mayor que el medio. Ocurren las mismas condiciones que hemos deducido para el corto plazo. Y hay una segunda identidad que se cumple, que es el costo marginal de corto, igual al costo marginal de largo. A todo evento se cumple esto, excepto en un volumen de producción. Para un Q, solo en Q estrella, ¿cómo son estas cuatro magnitudes entre sí? Solo en Q estrella. Son todas iguales. ¿Cuál? Solo en Q estrella te da
costo marginal de corto igual costo marginal de largo igual costo medio de corto igual costo medio de largo. Solo en Q estrella. ¿Hay dudas? No, profe. Ahí está descrito eso. Con lo que hemos explicado recién. Entonces, ¿cómo se obtiene la función de costo de largo plazo? Esto tiene que ver con la condición de óptimo técnico del productor. Recuerden, cuando teníamos la isocostos y las isocuantas. Lo que tratábamos de hacer era encontrar ese puntito. CT partido por omega, CT partido por R, Q sub 0, L sub 0, Q sub 0. K. Nunca olviden esto. Y la senda de expansión, si se recuerdan, era a la relación que llegábamos luego de aplicar la condición de optimalidad. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿En qué plazo económico estábamos acá? En el largo plazo. Ambos factores eran variables. Y aquí usted finalmente va a llegar acá, por ejemplo, a que K es una función de L o que L eventualmente es una función de K. Esto es la ruta o senda de expansión, que eso lo vimos en un ejemplo hace bastante. Esa es la ruta o la senda de expansión. Y a la larga, ¿qué nos permitía hacer y que lo vimos para las funciones tipo Douglas? Encontrar la función de costos como una función que dependía del volumen de producción. Y aquí, como ambos factores son variables, ¿en qué plazo económico estamos? En el largo. Es decir, así se obtiene la función de costos de largo plazo. Y a partir de ella se infiere el costo medio y el costo marginal. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Ah, niños? No, profe. No desvinculen, al revés, vinculen la condición de optimalidad técnica, que era esto, con los costos de largo plazo. Ahí están. A eso llegamos. Lo vimos en un ejemplo. Si el n era mayor que 1, el costo medio era decreciente. Si el n era igual a 1, el marginal cortaba al medio. Todo eso ya lo hicimos, sin tener clara la concepción de qué es lo que eran los costos. Lo hicimos de manera formal o matemática y ahora estamos dando los conceptos. Pero de ahí viene, fue lo que ya está hecho. Entonces, conocido lo que estamos diciendo, la senda de expansión, y dejando los factores como función del otro, del distinto, K como función de L o L como función de K, reemplazábamos en la función de producción y obteníamos una relación entre Q y K. Después reemplazábamos todo en función de K y obteníamos una relación entre L y Q. Conocía la relación entre L y K, L y Q, nos íbamos a la función de costos, que sabemos que es omega por L más R por K, y dejábamos todo en función de Q. Ahí está. Teníamos los costos como función del nivel de producción. Y ahí está la senda de expansión o ruta de expansión. ¿Hay dudas? Y eso ya lo hemos hecho, ¿eh? No se han dado cuenta, pero ya lo hicimos.
¿Hay dudas? No, profe. Y la forma de las funciones en el largo plazo es idéntica a las de corto plazo. La única particularidad, recuerde, que en el corto teníamos esto, costo total era igual a un costo fijo más un costo variable, porque había algún factor fijo. Costo fijo lo asociábamos a la existencia de factor fijo. En el largo plazo, ¿cuánto vale el costo fijo si todo es variable? Si no hay insumos fijos, ¿existe costo fijo? No. Por lo tanto, el costo total coincide con el variable. Y si se recuerdan, la forma de la función de costo en el corto era esta. La única particularidad es que el costo total en el corto partía de aquí, porque eso representaba el costo fijo. Esto era el variable. A partir de ello podíamos construir. Hoy me quedó muy malo. A partir de ello, perdón, y cometí un error. Acelerado, ¿ve? Este es el costo total y por ahí teníamos el costo variable. ¿Pero por qué? Porque estábamos en corto plazo, por lo tanto había existencia de un costo fijo. En el largo plazo no hay costo fijo, por lo tanto la función de costo variable parte desde el origen y adopta esa forma. A partir de ella se puede obtener el costo medio, como la pendiente del rayo que une el origen con cualquier punto, la función costo total. Y obtenemos esto. A partir de la función de costo total podemos obtener la función de costo marginal, que es lo que era la pendiente en todos y en cada uno de los puntos. ¿Cómo lo obteníamos eso? Por la tangente. Y teníamos que el costo marginal era creciente, alcanzaba un mínimo y luego empezaba a crecer. Las mismas relaciones que vimos en el corto se dan en el largo. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Lean esta lámina, por favor. Que explica o trata de explicar, hacia allá vamos, forma, tanto en corto como en largo, la forma de las funciones de costo medio son más o menos así. Esto es medio de largo plazo. Y por aquí podemos tener costo medio de corto. Finito, lo acabamos de ver. Si se dan cuenta, ¿a qué letra del alfabeto se parecen estas funciones? De nuestro alfabeto, ¿a qué letra se parecen? A la U. A la U. Pero observen también que la de corto plazo tiene los bracitos bastante más cerrados. Es más reducida la forma de U. La de largo plazo también tiene forma de U, pero es más extendida. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, ¿qué es lo que explica esta forma, tanto en corto como en largo? En el corto plazo, la línea, la curvita azul que hice ahí, se explica esencialmente por factores o causas internas a la empresa y cómo ésta combina y transforma factores productivos. Mientras que en el largo plazo la forma de U se explica por economías o deseconomías de escala, que exige tanto cuestiones internas como también se ve impactada por cambio en variables exógenas. ¿Saben lo que es una variable exógena?
algo que es endógeno, propio de la empresa o del sistema. Estoy hablando en general cuando digo sistema. Esa es la persona, una depresión endógena. Eso es por causa estrictamente debido al ser humano, a la persona que está en un... Las variables endógenas son aquellas que están sobre el control del tomador de decisiones. Tú puedes influir en ellas, mientras que una variable exógena son aquellas que escapan al control del tomador de decisiones. Son variables externas al sistema o a la empresa. ¿Hay dudas? Endógeno, propio de la empresa. Exógeno, ajeno a la empresa. Visto en la óptica de lo que estamos analizando nosotros. ¿Cuál es la variable exógena más importante en la concepción de los costos de las empresas? Los precios. Los precios se fijan en los mercados, se determinan en los mercados. Y allí una empresa puede que eventualmente sea una de las tantas que existen. Por lo tanto, tiene cero incidencia en la determinación de los precios. ¿Y qué significa entonces? La empresa se convierte en tomadora de precios. Ella lee, rescata la información de los mercados y lo internaliza en su estructura de costos. Y pasa que la forma de U se explica por lo que vimos en algún minuto. No sé si se acuerdan, la función de producción en el corto plazo. Era esto. Cuando íbamos agregando personas a ese ejemplo que teníamos de la tierra y las trilladoras. Allí ocurría, y en algún minuto entraba en vigencia la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Pero si se daban cuenta y se recuerdan, la forma de los costos medio de corto plazo va a quedar absolutamente restringida y limitada por este fenómeno, es decir, por causas internas, del cómo la empresa combina y transforma, convirtiendo los factores en bienes y servicios. Mientras que en el largo plazo, además de causas internas, se ve afectado por cambios que podrían existir en las variables exógenas. Y la variable fundamental exógena a la empresa son los precios de los factores. Si usted quiere expandir la producción, por ejemplo, el precio de los factores está bajando, usted quiere producir más y adicionalmente se está dando que en el mercado de los factores los precios de ellos están bajando, ¿qué significa? Que usted cada vez va a ser capaz de producir mayores volúmenes a un costo promedio menor. Por lo tanto, va a estar en esta zona y es la zona que se caracteriza por las economías de escala. En la medida que usted amplía la escala de operación, su costo promedio disminuye. Del contrario, en zonas como esta, en la medida que usted expande la producción, aumentando la producción, siempre se lee de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. En la medida que usted expande la producción, si los precios de los factores están subiendo porque se tornan cada vez más escasos, a usted el costo promedio de cada unidad adicional producida le va a salir cada vez mayor. Va a estar en la zona de deseconomía. ¿Hay dudas? Bien. Lean esto, lo que analizamos en su minuto, que eran los rendimientos a escala de los factores. Eso es lo que hemos tratado de explicar en términos de la variable exógena más crucial, con los precios. ¿Hay dudas? Recuerden, los rendimientos a escala los asociábamos al grado de la función para las funciones tipo Campaglas. El n era mayor que 1, existían rendimientos crecientes. Si el n era igual a 1, los rendimientos eran constantes. Si el n era menor que 1, los rendimientos eran decrecientes a escala de los factores. Pero esas son cuestiones internas. Si adicionalmente a eso le agregamos variaciones en los precios, podemos tener o economías o deseconomías de escala. Economías, cada vez me sale más barato producir, costo medio decreciente.
deseconomías, cada vez me sale más caro producir. Costo medio crece. Costo medio a largo plazo, estoy diciendo. Que sería, me estoy saltando una lámina, me voy a devolver al tiempo. Cuando el costo medio es decreciente, usted se encuentra en la zona de economías de escala. Cuando usted está en la zona en que el costo medio es creciente, está en la zona de deseconomías de escala. Cuando aquí lo extendí, el costo medio es constante, no hay ni economías ni deseconomías. Ni economías ni deseconomías. ¿Qué es lo que puede explicar en el mundo real la existencia de rendimientos a escala de los factores y que eso puede impactar en las economías o deseconomías? Piensen. Por ejemplo, en la medida que la gente que opera, que hace o emprende alguna actividad, mientras más la realiza, se va especializando en ella, se torna más o menos eficiente, creo. Más eficiente. Más eficiente. Por lo tanto, esa misma persona en una misma cantidad de tiempo podría producir más o menos cada vez. Más. Más. Y si tú le pagas por día, independiente de la producción, el costo promedio de cada unidad producida te va a ir saliendo cada vez mayor o menor. 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 ¿Hay duda? En la medida que somos menos especialistas, menos específicos en alguna tarea, somos menos eficientes. En la medida que nos especializamos en algo, nos tendemos a tornar más eficientes. ¿Hay dudas? Por lo tanto, aquí lo estamos planteando como que puede ser un potencial fenómeno o causal de rendimiento creciente. Se da la negación de esto, tenemos cada vez gente menos especialista en alguna tarea, obviamente se va a convertir o podría llevarnos a rendimientos decrecientes. Es decir, si se da la negación de lo que tenemos en esta tabla, va a ocurrir justo lo contrario. Si usted, en el ejemplo que yo puse hace un ratito de la USACH, hoy día la USACH en términos de infraestructura física tiene o está operando con la dotación adecuada, dada la cantidad de gente que está ocupando las instalaciones, está bien dimensionada la planta, entiende la planta como todo el campus que tenemos en la USACH. Está bien dimensionado, sobra mucha infraestructura. ¿Sobra mucho? Sobra mucho, hay una mala asignación del factor dimensional. Por lo tanto, aquí lo estoy planteando como que estamos determinando el tamaño exacto de planta, el tamaño adecuado, bastante cercano al óptimo. Por el contrario, entonces, si estamos dimensionando mal la fábrica, la empresa, el campus, obviamente nos vamos a convertir, puede convertir en la existencia de rendimientos decrecientes. El factor transporte o el layout de planta, esto tiene que ver con la estructuración de los procesos. En un proceso productivo, usted va a ir instalando la maquinaria con una cierta lógica, ya sea para producir en serie o en paralelo algunas cuestiones. Si ese factor no lo analiza y no diseña bien los procesos, puede incurrir en mala asignación o mala estructuración de los costos debido a problemas del transporte. Ejemplo, si usted tuviera haciendo un proceso productivo, tiene un galpón, una planta, aquí le llega el material, las materias primas, resulta que la primera operación, el lavado, lo hace por aquí. Supongan que hay que lavar, estamos en un proyecto agrícola, nos vamos a dedicar a la fabricación de papas fritas estas en bolsas plásticas, entonces estamos comprando papas. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlas acá a lavar. Las lavamos. Supongan ustedes que el proceso de pelado de la papa lo hago aquí. Si se dan cuenta, aquí estoy estructurando bien el proceso productivo, recepción de materias primas, pelado, perdón, lavado, pelado, después alguien que las corte aquí,
o es que las frías, las prefrías, etcétera. Si dimensionamos mal el proceso, aquí lo óptimo sería, por ejemplo, que si aquí el ingreso de las materias primas, la etapa de lavado sea al tiro. Posterior a la etapa de lavado, planteo el proceso de pelado, y así sucesivamente. Como aquí las brechas, los tiempos, las distancias son menores, obviamente voy a incurrir en menores costos. Voy a usar menos tiempo. El tiempo es oro, el tiempo es plata. Y hay una mala estructuración de la planta. Hay un mal layout de planta. Si adoptamos mejores tecnologías, nos vamos a convertir o transformar en más o menos eficientes. La adopción de una mejor tecnología nos va a permitir ser más o menos eficientes. Niños, que es un fenómeno que estamos viviendo, por ejemplo, con los computadores. Nosotros ahora tenemos mala señal de internet, porque muchos tenemos computadores viejitos, que no tenemos cámara, no tenemos audio, y en la medida que tuviéramos una mejor tecnología, nuestro entendimiento de las materias sería mayor o menor. Mejor, si tuviéramos mejor banda ancha, mejor computador, camarita, con micrófono. Obviamente, quizás entenderíamos más. Por lo tanto, en la medida que adoptemos una mejor tecnología, podemos o estamos en condiciones de operar con rendimientos crecientes. Al contrario, si la tecnología está quedando obsoleta, se nos echa a perder, tenemos que incurrir en mucha mantención preventiva y correctiva, se nos convierte en rendimientos decrecientes. Después, factores clásicos de los rendimientos decrecientes. La burocracia. En la medida que para cada situación se exige un visto bueno o una firma de alguien o de alguna instancia para avanzar a la etapa siguiente, obviamente eso nos lleva a lo que se conoce como la crisis del papel sellado. Tanta la burocracia que los procesos se lentifican y por lo tanto nos tornamos más ineficientes. Pues, vinculado con lo anterior, muchas veces, la dicotomía, la disyuntiva que hay que resolver entre el control y autonomía no tendría lógica que en una empresa se tuviera un tipo que controlara a cada operario en un proceso productivo. Lo puede hacer, obviamente, pero su estructura de costos se le va a disparar a las nubes. Entonces hay que encontrar el justo equilibrio entre cuánto los procesos que llevan a cabo los colaboradores en una empresa sean autónomos y cuánto se debe controlar o auditar. Si tenemos una mala relación entre el control y la autonomía, como ocurrió en alguna vez en algún gobierno de hace muchos años atrás en Chile, cuando se intervinieron las empresas, colocaban tantos controladores como operarios habían. Obviamente los costos de esas empresas terminaron por incrementarse ad eternum y la gran mayoría quebró. Traten de averiguar en qué gobierno ocurrió eso. Pero bueno, pues la adopción de mala tecnología, una mala relación entre la máquina y los hombres, que es el ejemplo que vimos de las 10 hectáreas, las 3 pilladoras y los trabajadores. Eso nos llevaba a que entraba en vigencia la ley de rendimientos físicos decreciente, nos tornábamos cada vez más ineficientes y los costos medios tendían a crecer. Por ejemplo, ¿hay dudas hasta allí? Esta es la clase 23. Que al mirarla hace un ratito me di cuenta que había un error. Hay que cambiar. Ya. Entonces, para que existan economías en términos puros, se deben dar la existencia de rendimientos crecientes a escala, que es una cuestión interna, más más una baja en los precios de los factores productivos. Y vamos a operar en la zona de economías. Rendimientos constantes a escala, y aquí debiera decir, ni economías, en esta lámina aquí la diseñadora otra vez se me equivocó, ni economías, ni deseconomías, ni lo uno ni lo otro. Aquí se dice que no hay ni economías ni deseconomías de escala.
opera con rendimiento a escala de los factores constantes y adicionalmente los precios de ellos también son constantes. Con certeza vamos a estar en esta zona. Y la zona la zona C, donde hay deseconomías de escala, característico de rendimientos decrecientes a escala de los factores y un alza en el precio de los factores. Acá es una baja en el precio de los factores. Eso con certeza nos va a llevar a la zona de economías de escala o bien deseconomías. Y si los precios son constantes, no vamos a operar ni con economías ni con deseconomías. Hay dudas, ejemplo típico de empresas que operan en una y en otra zona son las empresas intensivas en capital, cuando vimos la curva de transformación hace muchas clases atrás, en la clase 5 de este semestre, vimos la frontera de posibilidades de producción. Y ahí hicimos un ejemplo dando a entender que el bien B era intensivo en capital, el bien A intensivo en mano de obra. En general, las empresas de servicios, que son aquellas intensivas en capital, son las que eventualmente tienen la opción de operar en la zona de economía. Al contrario, la industria más artesanal, aquella que es intensiva en mano de obra, y por una cuestión connatural al ser humano, nos tendemos a tornar más ineficientes. Operamos en la zona de rendimientos decrecientes, de economías de escala. Gran industria, la gran minería del cobre, la industria del acero, la industria del litio, etcétera, la gran industria automotriz, operan en la zona ni economías ni deseconomías de escala. ¿Hay dudas? Esto es importante por lo que vamos a ver en algunas clases más. En esta zona, aquí operan las empresas competitivas. Y aquí operan aquellas empresas que eventualmente podrían llegar a convertirse en monopolios. Que no lo hemos visto todavía eso, pero vaya, vamos. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? ¿Hay dudas? Bueno, aquí vinculado con los coeficientes de elasticidad y con los rendimientos a escala de los factores que vimos en algún minuto, podemos determinar el coeficiente de elasticidad costo. Coeficiente de elasticidad producto-costo o costo-producto. Es la variación porcentual del costo provocada por la variación porcentual de la producción. Y aquí tenemos la explicación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Déjeme ver una cosita. Relación de los costos. ¿Me salté algo? No. Relación de los costos y el largo plazo. De corto y de largo. Esto fue lo que vimos hace un ratito. Pero ahora le estamos agregando la concepción de que en el largo plazo aquí habría o estaría la zona de economías de escala, la zona de deseconomías de escala, la zona que es ese punto, en estricto rigor, ni economías ni deseconomías de escala. Y es lo que hemos dicho hace un rato, que el costo medio de largo plazo es la envolvente a todos los costos medios de corto plazo. Y que a todo evento se tiene que estar cumpliendo, que si los costos medios son iguales, los marginales son iguales, etc. ¿Por qué? Justamente por ese hecho.
porque el largo plazo es nada más que la envolvente a todos los cortos. Y aquí el caso muy particular que vamos a analizar, que es la existencia de mercados competitivos. Cuando los rendimientos son constantes a escala y adicionalmente los precios de los factores también son constantes, que es lo que hemos venido analizando, va a ocurrir que la función de costo medio de largo plazo, costo medio de largo plazo, costo medio de largo plazo, va a ser una línea horizontal. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Cuando el n sea igual a 1. Y aquí significa en el tiempo, si se da cuenta, usted no se torna ni más ni menos eficiente. Es igual de eficiente a todo evento. Siempre va a estar produciendo con el costo medio menor. ¿Hay dudas? Me devuelvo una lámina. Aquí, rendimientos, en esta parte, que es lo que vimos en el mono anterior. Rendimientos crecientes a escala de los factores, bajan los precios de ellos. Rendimientos decrecientes a escala de factores, alzan el precio de los factores. Y aquí, que lo extendimos, es solo un punto, si lo quieren ver en la curva. Pero aquí lo hicimos como una línea horizontal. Como si hubiéramos graficado esto en una tela de caucho, tiro y me queda, no le emboqué, algo más o menos así, que es constante. Ese punto lo estiré, lo grafiqué en una zona, en una tela elástica y lo extendí. Eso es lo que tenemos. ¿Hay dudas? Bien. La relación entre la producción y los costos a largo plazo son las mismas que hemos visto en el corto plazo, que eso lo sabemos. El producto marginal es creciente, el costo marginal es decreciente. El producto marginal tiene un máximo, el costo marginal tendrá un mínimo. Si producto marginal corta a producto medio en el máximo, el costo marginal corta a costo medio en el mínimo. Lo mismo que hemos visto en corto plazo. Se dan el mismo tipo de relación. ¿Y por qué? Bueno, porque el largo plazo es nada más que la unión de todos los cortos. ¿Hay dudas? Bien. Y para terminar este tópico, veamos el equilibrio de una empresa múltiple planta. Aquí, a diferencia de lo que hemos hecho hasta el minuto, piensen en una empresa que tiene más de una planta productiva. A lo menos dos, para poder interpretar gráficamente de manera corta. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene una planta en Santiago, otra en Concepción, otra en Antofagasta y así en varias ciudades. Entonces, lo que vamos a analizar es la empresa múltiple planta. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? A través de la estructura de costos existente en cada una de ellas, que no tendrían por qué ser iguales, las estructuras de costos, tiene que decidir dónde produce cada una de las unidades adicionales que requiere para poder satisfacer una cierta una cierta demanda. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Vamos, veámoslo analítica y gráficamente. Aquí no vayan a malentender este mono. Tenemos una empresa que tiene dos plantas. Planta A, asignada por la curva azulina, y la planta B por la línea violeta. Lo que ocurre es algo así. La azulina, tenemos la función de costo marginal, la planta A, y la media violácea, costo marginal de la planta. En el fondo es así, no tendrían por qué ser lineal. Aquí la voy a representar en términos lineales para que les quede un poquito más claro. Lo que estoy haciendo es graficarlas en forma encontrada. Una, la planta A de izquierda a derecha, la planta B de derecha a izquierda. ¿Me sigue?
Esta línea la di vuelta en el fondo, la roté. En vez de graficarla hacia allá, la grafico al revés, de aquí para allá. ¿Me sigue? ¿Y qué nos quedaría entonces? Algo así. ¿Te da cuenta o no? ¿Se dan cuenta, niños? ¿Nadie Sí. me escucha? Sí, profe, Ah, se sí, se escucha. escucha. Ya, ¿y entienden lo que estoy explicando? Sí. Listo, mire, suponga usted que la empresa sabe que va a vender 8 unidades. 8. La producción de la planta B la mido hacia allá. La producción de la planta A mido hacia allá. Les pregunto, y dada la concepción que conocen de costo marginal, la primera unidad, ¿dónde la produciría? ¿En la planta B a ese costo o en la planta A a este costo? En la A, En la planta A. La unidad 2, ¿dónde la produciría? ¿En la planta A o en la planta B? también en la A, La unidad 3, también. la 4, Parece que está un poco más abajo la de la planta B, ¿cierto? ya, sí, sí. Entonces la planta B. Listo. La quinta, la sexta, la séptima, la octava. ¿Dónde creen ustedes se obtendría el equilibrio de la empresa múltiple planta? Que es una cuestión conceptual. Allí. ¿Cuándo se encuentra el óptimo o el equilibrio de la empresa múltiple planta? Cuando el costo marginal sea exactamente igual. En ese punto, el costo marginal de A, ¿cómo es respecto del costo marginal de B? Igual. Igual. Ese es el óptimo o el equilibrio de la empresa múltiple planta. Lo extendemos, el costo marginal en la planta iésima tiene que ser igual al costo marginal en la planta jésima, para todo I, J. Si no fuese así, supongan que el mono, al graficar en forma encontrada, que fue lo que hicimos aquí, hubiera sido así. Costo marginal de B, costo marginal de A. ¿Dónde convendría producir las 8 unidades? ¿En qué planta? Niños, ¿dónde convendría producir las 8 unidades en ese caso? En la A. En la A me puso alguien en el chat y alguien respondió recién. Obvio. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué tendría que hacer esta empresa con la planta B? Aunque sea en forma transitoria. ¿Debiera operarla o cerrarla? Dada la demanda que está enfrentando. Cerrarla le pusieron. Cerrarla. Obvio. Eso. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, aquí, en términos de la estructura de costos, la planta A domina a la B. ¿Qué significa que la domina? A todo evento para el volumen de producción es siempre más eficiente, es capaz de producir a un costo menor que la planta B. La planta A domina a la B, que es el concepto que aparecía en la lámina anterior de dominar.
Entonces volvamos al mono original que tenemos a la derecha. Según esto, ¿cuántas unidades usted produciría en la planta A? Niños, ¿cuántas unidades producirían en la planta A? ¿Están en huelga, cabros? ¿No quieren contestar? No es 5, 6. Hasta ahí se da la igualdad. Por lo tanto, en la planta A produciría 6 unidades y en la planta B, ¿cuántas? Partes contando al revés. 1, 0, 1, 2. Aquí se producirían 6 unidades en la A, 2 en la B. Producción total 8, que era lo requerido. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Que alguien puso 6 mientras que en la otra 2. ¿Hay dudas? Hasta aquí llegamos hoy día. Cuídense. Echen una estudiadita el fin de semana, por favor. Lunes tocaría clase aula invertida. En un rato más le habilito los contenidos de la semana que viene.